¿Qué tal, chicos? Buen día. El día de hoy nos vamos a centrar, después de todo el análisis que ustedes realizaron en todos los medios de comunicación que difunden de una manera u otra contenido educativo, vamos a centrarnos en lo que es comunicación educativa. ¿Hacia dónde debe ir nuestra ruta en el proyecto que vamos a diseñar y por qué es tan importante implementar una comunicación eficaz dentro del salón de clases? De acuerdo con la perspectiva constructivista, la comunicación educativa tiene algunos enfoques. Por ejemplo, constituye un proceso mediante el cual se estructura la personalidad del educando. Este también es un enfoque psicológico de la comunicación, puesto que cada personalidad, ya sea del niño, del adolescente, del joven, del adulto, tiene que ver con los procesos educativos y con la historia familiar y con la historia individual que cada uno traemos, por supuesto, y que llevamos al salón de clases. Ahora, recordemos que la comunicación y todo el lenguaje puede ser verbal, no verbal, y todo comunica. Ahora, dentro del salón de clases, siempre se va a formar o se va a estructurar la personalidad del alumno. Es responsabilidad del maestro observar este enfoque, pero también llevarlo hacia informaciones que sean relevantes. Es decir, en el salón de clase recibe mucha información que tú como docente le das, ya sea en medios audiovisuales, ya sea en un libro, ya sea en el pizarrón o lo que escucha. De esta información que recibe y quien las reelabora en interacción con el medio son los conceptos que éste construye a nivel personal. Este ejemplo es el aprendizaje. El enfoque psicológico de la comunicación se refiere a la percepción, al aprendizaje, a la memoria, pero también de cierto modo un objetivo de la comunicación es la persuasión, aparte de la influencia. Por ejemplo, una noticia que observamos en la televisión o en un periódico impacta de diferente manera en un individuo que otro. Quizá la noticia de un sismo, quizá la noticia de inundaciones. Si yo tengo algo que me hace vincularlo o sé lo que es un sismo, sé lo que es una inundación, por supuesto las reacciones van a ser diferentes. Ahora, estos enfoques también llevan a un proceso de aprendizaje. Recuerda que el proceso de comunicación debe existir un significante, un mismo canal en que el emisor y el receptor, en este caso docente y alumno, puedan entender el mensaje, compartirlo y pueda haber un feedback. El proceso de aprendizaje no se puede reducir a un esquema de comunicación, es decir, yo te pregunto, tú respondes. ¿Por qué? El receptor, en este caso el alumno, no debe estar pasivo. Este alumno, este aprendiente, debe reelaborar los mensajes que tú como docente les estás dando. Y todo esto según sus propios esquemas cognitivos. Aquí tiene que ver la personalidad del educando. ¿Qué tan seguro es? ¿Cómo aprende? ¿Cuál es su estilo de aprendizaje? ¿Cuál es su ritmo de aprendizaje? ¿Cuál es su contexto? Es decir, todo el proceso humano de comunicación y también de educación es individual. A pesar de que tengas un grupo de 20, de 30 alumnos, el proceso comunicativo debe ser individual. He ahí este reto. Todo proceso comunicativo en el área de educación debe tener algunas características.
¿Sabes cuáles son? Estas características nos van a llevar a saber usar el lenguaje. El lenguaje, recuerda que es universal. A pesar de que compartamos un mismo idioma, a pesar de que compartamos un mismo territorio, hay signos y significaciones diferentes. Saber usar el lenguaje es mucho mejor que conocer el lenguaje. ¿Cómo es esto? Bien, observa estas características. 1. Postura abierta. Siempre entre el emisor y el receptor debe haber un vínculo de confianza, un vínculo de amabilidad, de armonía, para que el clima, es decir, el ambiente, el salón de clases, la clase en sí, pueda haber un mutuo entendimiento. Se deben construir mensajes adecuados que motiven, que pueda retar al alumno a seguir en tu clase. Piensa en cómo podría un adolescente seguir en la clase de química si en los antecedentes no le interesa. ¿Cómo podría un niño pequeño seguir en la clase de matemáticas si algo le ha salido mal? Todo esto que podría ser un problema se puede resolver con la comunicación. Y la primera es la postura abierta. Debe ser ambas, entre el emisor y el receptor. De nada sirve que el docente tenga esta postura abierta, una disposición para ayudar al alumno, si no existe la suficiente confianza por él de que haya un entendimiento. El romper el hielo, el romper el parámetro de que yo sé y tú no sabes, es responsabilidad nuestra como docente. ¿Es un reto? Claro que sí, pero sí se puede. Hay diversas acciones que están insertas en este terreno, como la investigación, como el diseño, la sistematización, aplicación y evaluación de todos los factores que intervienen en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por eso que debe haber bidireccionalidad. No solamente yo te doy un mensaje, no solamente yo construyo este mensaje y debo esperar a que lo comprenda el alumno. El alumno debe también construir su propio mensaje y hacerlo circular, es decir, hacer un feedback a mí como docente y ahora que me toca ser receptor, me toca escuchar, me toca comprender, me toca quedarme callado para que entonces pueda haber un entendimiento del emisor, que en este caso sería el alumno. No siempre vamos a ser los emisores. Muchas veces tendremos que ser los receptores para haber un entendimiento, para comprender el qué y cómo aprende mi alumno y que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda circular en un ambiente y en una postura de confianza. Si hay confianza, podemos preguntar aquello que no entendemos. Si no hay confianza y el maestro, en lugar de ayudarme, me dice, no estás atento a la clase o estás distraído, entonces no puede haber un feedback correcto. A lo mejor te ha pasado en alguna clase, a lo mejor en los ejemplos que estás analizando lo has visto. Punto número 3, debe haber interacción en el proceso. ¿Qué entendemos por interacción? No debe haber ningún elemento, ningún alumno, ninguna persona pasiva en el salón de clases. ¿A qué me refiero con pasiva? Siempre debemos guiarlos hacia un reto, ir más allá de. Si el objetivo es aprender, por ejemplo, a leer y a escribir, debo llevarlo más allá a la zona de aprendizaje próximo, que es de lo que Vygotsky nos habla,
Es decir, que mi alumno tenga la suficiente motivación para que fuera de clase investigue por su propia cuenta. Ahora, esta interacción debe suponer una posibilidad de modificación. No todo lo que digo o no todas las estructuras en el cómo lo estoy diciendo van a ser correctas. Y eso también es posible, es natural y va a ser totalmente modificable. ¿Qué vamos a modificar? El mensaje. Si no se comprendió la primera, quiere decir que la estructura no fue buena o que a lo mejor alguna palabra no la comprendan. Recuerda que la comunicación debe guiarse por el entorno. El entorno de tus alumnos es importante que conozcas sus lenguajes, que conozcas sus modos de vida, que conozcas los regionalismos, que conozcas incluso sus actividades primordiales saliendo de clases. ¿Por qué? Porque en estas interacciones te van a servir para anclar a tu alumno en aquello que le cuesta comprender. Algo muy importante es la intención. ¿Qué intención tengo al emitir un mensaje? ¿Cuál es la dinámica establecida? Hablemos de matemáticas. El enfoque de matemáticas, de acuerdo con el libro de aprendizajes clave de educación básica, es resolver problemas. Pero si mi alumno en algún momento se está frustrando porque no puede multiplicar, porque no comprende el por qué multiplicar o el por qué dividir, ¿cómo hacemos que esta dinámica establecida salga de frustración y pueda guiarse en esa modificación de conducta? Para esto no siempre la evaluación sumativa es la mejor opción, sino comunicar. Y lo vamos a ver en el análisis del contenido en la programación neurolingüística. Todas estas teorías y los avances en neurociencias nos ayudan a mejorar el proceso de comunicación. Por último, tenemos moralidad en la tarea, para rechazar todas las tentaciones de manipulación que pueda haber en un contenido o en una palabra. A veces hay alumnos que llegan al aula predispuestos y esto no tiene que ver a veces con el maestro, con el día, con el contenido, sino con los problemas que trae de casa o con los prejuicios que tenga acerca de la materia. Entonces, estas características deben rechazar toda tentación de manipulación. Algo muy importante aquí que no debemos de perder de vista es que el concepto actual de comunicación educativa atribuye al emisor una importancia tal que sea el sujeto capaz de autoevaluar su propio aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Tu alumno debe ser siempre la persona que se va a evaluar. No va a esperar a que tú como docente pongas un 10, un aprobado, un bien hecho, sino que tenga la capacidad y que a través de tu comunicación pueda llevar y guiar a una autoevaluación. Reconocer el papel del perceptor como sujeto activo. Aquí se deriva todo este proceso. El alumno es aquel a quien debemos hacer a alguien activo, reflexivo y crítico de su propia actividad. Aquí debemos tener mucho cuidado. Al referirnos reflexivo y crítico, no significa que va a decir, aquí estoy mal y no lo puedo hacer. Insisto, lo vamos a ver en programación neurolingüística, que son las consecuencias de las palabras, del qué decimos y el cómo lo decimos. El ser reflexivo, activo y crítico va a guiar al alumno a poseer las habilidades, a detonar sus habilidades, sus capacidades, que tiene de ser su propio maestro, su propio investigador,
que el alumno sea capaz de hacerlo por sí mismo, es cuando tú como docente has tenido una tarea exitosa. Esta capacidad de evaluar al emisor, en este caso a ti como docente, también es muy importante y debemos estar preparados para hacerlo. Quiero decirte que no siempre tus clases van a ser exitosas y eso también va a ser bien, porque este papel reflexivo, este papel de análisis y que tu alumno tenga esta capacidad de evaluarte, pero siempre yendo hacia la actividad, va a mejorar tu papel docente. Todo este recordatorio es porque nos vamos a inmiscuir o vamos a introducirnos a las técnicas de análisis de investigación educativa. Hay dos técnicas que son cuantitativa y cualitativa. Pero ¿por qué es importante investigar? Cuando investigamos, estamos ante un sinfín de información a la que accedemos muy rápida. La era de la información, la que vimos en el modelo en un inicio, todos estos intercambios de informaciones que a veces son fidedignas y que a veces no, vamos a investigarlo, pero dentro del proceso educativo. Quiere decir que vamos a investigar el papel del educando y el papel del quehacer docente. ¿Por qué debemos investigar? Estamos en una era ante cambios muy acelerados de conocimiento. Actualmente, el adolescente, hasta el niño que sabe utilizar Google, puede acceder a información y decirte, esto sí, pero esto no. Google dice que esto. Google dice que aquello. Entonces, debemos hacer frente con la investigación. Un docente jamás debe dejar de aprender, jamás debe dejar de investigar. Ante estos cambios debemos estar preparados. Y también hay diversidad de paradigmas. Actualmente los alumnos tienen cambios emocionales, tienen cambios en su capacidad cognitiva, tienen cambios en su capacidad de percepción, en sus enfoques y también en los sistemas familiares. Y todo esto no les puedes enseñar de la misma forma que hace 5 años, que hace 10 años. Se hace importante investigar porque también es importante que al frente de la educación de nuestro país haya profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica. Ojo, cuando investigamos, no siempre nos vamos a enfrentar a una realidad exitosa, a que nuestro país sea el mejor, a que nuestra ciudad sea la mejor o incluso nuestra escuela. En una investigación debe partir de una realidad y quienes están al frente deben de tener ciertas características. 1. Actitud reflexiva crítica. Si tú como docente eres capaz y tomas esta actitud reflexiva y crítica, vas a tomar todas las habilidades analíticas para descomponer un problema, para descomponer y analizar a cada alumno el por qué se aprende, el por qué no aprende, el por qué el 70 de los alumnos no se conectan en clase o no ponen atención. Esta actitud va a llevarte a ser idóneo y profesional para investigar científicamente. Tú sabes que investigar científicamente requiere que estos hechos sean comprobados, sean analizados y tengan un fundamento, una justificación ante un contexto. Es importante recalcar que la investigación educativa debe siempre ir al marco de un contexto en específico. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este análisis? Con esta realidad. Vamos a transformarla creativamente.
Me estoy dando cuenta que mi realidad es que los procesos de enseñanza que yo estoy tomando o la metodología que yo creía que estaba bien, la realidad es que no. Entonces, voy a transformarla. Voy a innovar en el tema de educación. Voy a analizar cuáles son los resultados de estos cambios. No solamente quedarme en papel y en lápiz. Debo actuar, debo mejorar. ¿Y todos estos procesos para qué? Por y para los alumnos. Toda innovación debe mejorar los resultados educativos, no para que te aplaudan, no para que te reconozcan, sino para que tu alumno mejore, para que tu alumno trascienda, para que tu alumno sea excelente. El día de mañana tengas la satisfacción de verlo a un profesionista, a un ciudadano, a un ser humano que en todos los sentidos es pleno. Y esto debes potenciar, modificar y mejorar las situaciones educativas. La situación educativa, déjame decirte, que no es para el maestro. La situación educativa siempre debe ser por y para el alumno. Vamos a comenzar con las técnicas de análisis cualitativos. ¿Cuáles son? Esta técnica de investigación cualitativa es un procedimiento que se hace para indagar distintas metodologías, distintas tradiciones, situaciones ante un problema humano o social. Este es un proceso interpretativo. Se basa en métodos que son para generar datos flexibles, pero dentro de un contexto social. Este contexto social debe ser de lo general a lo particular. Siempre debe llevar el qué, cómo y cuándo. Recuerda, por ejemplo, el tipo de comunicación de Laswell, que es muy importante llevarlo a un contexto social. Estos datos nos van a permitir interpretarlos. Aquí se fundamenta lo cualitativo. No lo vamos a saber cuántos, sino vamos a interpretarlos. Pero esto requiere de un análisis profundo. ¿Qué vamos a observar o qué vamos a analizar? El comportamiento, ya sea individual, pero también en la interacción social. En este caso, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al hacer esta investigación, vamos a utilizar palabras, vamos a utilizar textos, discursos, dibujos, algunos gráficos o imágenes. Y todo esto para construir un conocimiento que nos acerque a la realidad social educativa. Recuerda que esta perspectiva holística no solamente nos vamos a enfocar en lo que sucede en el salón de clases o en una sola asignatura. Nos debemos enfocar en todos estos procedimientos que nos lleve a observar cualidades que están interrelacionadas en un fenómeno educativo, en un problema educativo. El objetivo de esta investigación es explicar, predecir, describir o explorar el por qué o la naturaleza de los vínculos de los datos o de la información que estamos obteniendo. Aquí tu papel como investigador cualitativo va a ser observar. En esto de observar debe ser todos los elementos. ¿Cómo llega el niño a la clase? ¿A qué hora llega? Su semblante, desde el cómo saluda, todo es un hecho observable. Vas a descubrir, vas a explicar y sobre todo vas a predecir aquello que lo lleva a un conocimiento de la realidad, del porqué del problema, del porqué de tal fenómeno, del porqué de tal hecho. Y todo esto a través de los sujetos que son los alumnos y todas las personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
vamos a examinarlos y también los vamos a poder considerar como objeto en el investigador. El análisis cuantitativos, aquí sí vamos a observar datos estadísticos que nos permitan acercarnos a la realidad, saber un parámetro en una gráfica de pastel, por ejemplo, de 100 alumnos, cuántos aprenden de tal forma o de cual forma. Este análisis cuantitativos, tus compañeros los van a exponer en su clase muestra. En estas técnicas de análisis vamos a observar el discurso, el contenido y también la voz y el cómo emitimos un mensaje. Vamos a comenzar con el análisis del discurso. El discurso es todo aquello que dices, todo aquello que decimos. Ferdinand de Saussure decía que los elementos para el estudio del lingüístico implementó o propuso el concepto de signo como una entidad doble, y esto se construye por significado y significante. El significado es aquel concepto de un objeto. Por ejemplo, lapicero. ¿Cuál sería el significado del lapicero? El concepto o lo que se escribe la palabra lapicero. Mientras que el significante es aquello que piensas cuando escuchas la palabra lapicero. Esto es muy importante en el proceso de comunicación. Quizá para mí alguna palabra sea coloquial o la ocupé mucho, pero a otro los ofende. Por ejemplo, aquellos que se ocupan como chale, qué onda, o algunas palabras que en algunas otras culturas se consideran como unas malas palabras. La institución educativa transmite conocimientos, transmite valores, pero también adquisiciones particulares de la sociedad. Un discurso educativo es una estructura que responde a un objetivo. Este objetivo, por supuesto, que va vinculado a la sociedad, y es por ello que resulta importante construirlo a nivel educativo. Este lazo social, educación, debe ser estable, debe asignar lugares a los sujetos, debe asignar lugares en las responsabilidades, en las normas de comportamiento. Les plantea una serie de exigencias, es decir, ciertos resultados, propuestos como aprendizajes clave, hablando del contenido de educación básica, hablando en temas como objetivos, perfiles de egreso y todas estas cosas que tienen que ver con un ciudadano que, además de obtener conocimientos en español, en matemáticas, en ciencias, también debe obtener conocimientos éticos para ser un buen ciudadano y hasta viales. El discurso educativo aparece como un portavoz de una serie de ideales, de una serie de propósitos, pero también de prácticas sociales. Por eso, todo discurso, todo lo que escuchamos, produce un efecto. Tu discurso como docente debe ser homogéneo y con un orden. ¿Qué quiere decir? Que debe regular las relaciones, debe regular las convivencias entre la diversidad de los estudiantes. La nueva escuela mexicana habla sobre esto, sobre la diversidad, sobre la empatía, sobre la integración de todo tipo de alumno. Entonces, el efecto de tu discurso debe regular estas relaciones, debe regular las convivencias. También el análisis del discurso en clase
Abarca aspectos lingüísticos, abarca aspectos estructurales, las formas en las que tú te conduces al decir un discurso y cómo los produces en el aula, cómo es tu voz, cómo es tu postura, cómo es tu lenguaje verbal, pero también el no verbal. Estos discursos influyen en las relaciones de poder, como los nuevos lenguajes, los nuevos dispositivos. ¿Cuáles son? Los textuales, los audiovisuales, los digitales, los multimedias, pero también los híbridos. Recuerda que estamos viviendo en una sociedad totalmente cambiante y estos nuevos lenguajes y nuevos dispositivos debemos llevarlos al aula, pero de tal forma que mi discurso pueda compartir un signo de entidad doble con el alumno y con el maestro. Es por esto que la etnografía de la comunicación es muy importante en este proceso. ¿Qué es la etnografía de la comunicación? Se ocupa de la interpretación, del análisis de un evento social. ¿Cuál sería un evento social en la educación? Puede ser el desarrollo de una clase, el que yo les pida a mis alumnos que pasen al frente y resuelvan un problema matemático. Un evento social puede ser incluso en el recreo. Un evento social puede ser un trabajo en equipo. Esta etnografía de la comunicación va a permitir observar y proporcionar un ambiente en diversas situaciones comunicativas. Pero no es lo mismo el diario convivir con los mismos alumnos, con el compañero que estoy acostumbrado a trabajar, a llevarlos a un nuevo evento social. Al convertirme en un etnógrafo, debo observar las conductas, las ventajas y las posibles desventajas en el proceso de la comunicación en el aula. Y esto para mejorar el discurso. Algo que como docentes siempre debemos hacer es observar. Toda la vida, sí. ¿Cada cuánto? Desde antes que entras a clases hasta después. Y ahorita en la era digital en la que estamos, puedes observar también a tu alumno, a lo mejor en WhatsApp lo tienes agregado, puedes observar cómo se siente en los estados que comparte o si tienen Facebook. No es que los estemos vigilando, sino que la observación es muy importante para mejorar las prácticas educativas. Toda observación lleva un patrón de comunicación. ¿Cuáles son los patrones? El qué digo y el cómo lo digo. ¿Y cuál es la respuesta de mis alumnos? Esto me va a llevar a una reflexión. ¿De quién? De mí mismo, de mi yo docente. Si yo reflexiono sobre mi propia práctica, voy a mejorar todos los usos lingüísticos que estoy ocupando para intervenir el aprendizaje. ¿Los estoy incentivando? ¿Los estoy motivando? ¿O al contrario, estoy haciendo que se frustren? Estoy haciendo que no lo comprendan y que no sean capaces de preguntar. Toda habilidad me debe llevar a seleccionar, identificar y priorizar experiencias. ¿Cuáles experiencias? Las que observo dentro de mi clase, dentro y fuera de mi clase también, incluso cuando van los padres de familia por ellos, o si es un nivel superior, cómo salen, si saludaron, si no saludaron, cuál es el efecto de mi discurso. Estas experiencias me van a guiar para aprender a mejorarlas, para aprender a interpretar los acontecimientos en el aula. ¿Qué pasa si la respuesta tal? Esto también me lleva a proponer situaciones del uso de la lengua. Recuerda que no es lo mismo que el lenguaje. La lengua en la cual compartimos el mismo
significado, los mismos signos en el mensaje y que sitúen a un estudiante en una mejor motivación para aprender. Yo lo llamo como un boom. Cuando el alumno encuentra un boom para el aprender, estamos del otro lado. También la observación permite que monitorees, evalúes, reflexiones sobre tu actuación en el aula. A lo mejor creemos que nuestra actuación fue buena, pero los resultados me están diciendo que no lo es. Para que comprendamos mucho mejor el análisis del discurso, te presento aquí un estudio de caso. El objetivo de la observación del análisis, en este caso, es obtener una imagen del estilo docente del maestro y de su visión del proceso de enseñanza-aprendizaje, de cómo utiliza la lengua para construir el conocimiento. Esto para obtener información suficiente para detectar elementos que sugieren la presencia de un trabajo transversal y globalizado con estrategias de lectura. La descripción de la actividad aquí te propone cuál es la escuela. Es importante, recuerda, en el análisis del discurso, el contexto. Por eso es que se pone la escuela. Te dice Colegio de Caracas, que es de clase media alta y alta. Los alumnos no necesariamente viven en la zona, por lo tanto, la comunidad escolar no coincide con la comunidad en general. Digamos, tiene un contraste comunitario, ¿bien? La clase que observó fue Matemáticas cuarto grado. La fecha fue el 8 de noviembre del 2000. Recuerda que esto es etnografía de la comunicación. El qué, cómo, cuándo. El contexto. La maestra, que en este caso la vamos a llamar B, es una maestra normalista que tiene más de 25 años de experiencia frente a grupo, es decir, como docente. Tiene 39 alumnos. En el análisis de clase, que es lo que pudiste realizar en digamos, vacaciones o en este periodo para tu proyecto, dice, primero realizamos una revisión del capital verbal, tanto del profesor como del alumnado. El objetivo de este primer análisis es obtener una primer visión de los roles en el aula y de la actitud de la maestra ante la participación de los alumnos. ¿Recuerdas que en la clase pasada en el aula virtual hablamos de los estilos de los profesores? Esto también tiene que ver con la comunicación. Siguiendo con el caso, dice, para ello consideramos importante determinar cuánto tiempo se dedica a la gestión de la clase, cuánto al contenido temático y cuál es en términos cuantitativos la participación de los alumnos. Aquí ya nos está diciendo que la técnica que se va a utilizar es cuantitativo, ¿de acuerdo? Ahora nos está dando un informe del capital verbal. Dice que el total de las palabras observadas en clase fue de 5.733, de las cuales alrededor del 45.6% fueron del profesor y 54.3% de los alumnos. El capital verbal de la maestra está centrado en la gestión del aula. Quiere decir que 255 fueron palabras, 2.363 palabras, al contenido de la clase. En todos estos datos, podemos decir que la maestra centra su discurso en el contenido de la clase. Da consignas claras y cortas, centra su atención en el trabajo de los alumnos. Observamos que los alumnos tienen un espacio discursivo amplio. ¿Por qué es amplio? Porque el 54.3%, aunque el protagonismo de la maestra es evidente. Observamos que el patrón discursivo de la clase no responde al patrón clásico señalado por Kasdan, en el que el maestro consume 2/3 del discurso y los alumnos solo el tercio restante. Los alumnos, como un todo, tienen un capital verbal mayor que el maestro, lo que nos podría indicar que la maestra valora la importancia de la participación activa de los alumnos en la clase. Si tú observas, no nada más
lo dicen o ese informe establece un análisis cuantitativo porque sí o porque no. Tienen bastantes datos como para poder formular esta importancia de la participación activa de los alumnos. Siguiendo con este caso, al hablar de los turnos de la palabra, se pudo observar que 643 turnos corresponde a los alumnos y menos en 285, que es el 44.3%, corresponde al maestro. La participación es alta, pero dice, como veremos más adelante, los turnos de los alumnos son cortos y responden en gran medida a preguntas directas al maestro. En cuanto al promedio de palabras por turno de habla, vemos que hay una correspondencia casi igual entre el promedio del profesor y por los alumnos. Es decir, este análisis nos está indicando que la maestra está interesada en escuchar a los alumnos para resolver problemas posibles y ayudarles a reconstruir los conceptos o procedimientos que resulten problemáticos. ¿Cuál sería el meollo del asunto? Bien, al analizar la clase como un todo, o sea, habilidades analíticas, vemos que B, o sea, la maestra, dedica gran parte de su esfuerzo en guiar la construcción del aprendizaje de los niños. Crea situaciones de conflicto que han de utilizar estrategias de resolución de problemas. No espera que el niño resuelva solo, les plantea problemas y los empuja un paso más adelante. En estos momentos se está trabajando a la zona de desarrollo próximo del niño y se propone nivelar al que tiene alguna dificultad con el grupo. Este tiene un respaldo porque tiene un análisis previo que nos dio este resultado. Punto siguiente, observamos que la clase gira alrededor de las demostraciones de cómo solucionar problemas. En las reformulaciones, en el uso de la terminología y el discursos propios de la disciplina. En este sentido, hay una buena práctica de enseñanza. Conclusiones. Como hemos podido ver, una de las bondades de este tipo de estudio es que nos permite analizar y reflexionar sobre el quehacer docente o el de un compañero y prepararnos para tomar decisiones, pero con un conocimiento sólido, no solamente con lo que yo creo, considero. Podemos concluir diciendo que el análisis del discurso en el aula puede convertirse en una valiosa herramienta para evaluar nuestro trabajo de cada día, adaptándolo a las necesidades concretas de cada momento y grupo para mantenernos en la búsqueda continua de la optimización de nuestros recursos. Si tú observas ese análisis de caso, puede ser parte de un proyecto. Y si tú analizaste los medios de comunicación, te puedes ir a esto, al análisis del discurso. En la próxima clase, en la próxima sesión, vamos a estar analizando el contenido de la clase. Si tienes alguna duda, estoy para servirte y me dio mucho gusto estar contigo. Hasta luego.